Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la maestra Silvia Ribeiro. Silvia es investigadora del Grupo ETC, una de las grandes especialistas en cuestiones de medio ambiente, climáticas, sobre transgénicos, que ha trabajado ahora muy extensamente y muy provocadoramente sobre la pandemia. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Silvia, tú has desarrollado una serie de hipótesis sobre la relación entre los nuevos gérmenes, entre las nuevas epidemias y la agricultura industrial. Básicamente lo que sostienes es que detrás de este mecanismo de fabricación, porque ese es prácticamente el término que utilizas, de puercos y de pollos y de los cambios que implican en el medio ambiente, se han creado las condiciones para generar estos nuevos gérmenes patógenos. ¿Nos podrías explicar un poco esta hipótesis tuya? Claro, definitivamente. Bueno, en algún momento, digamos, podemos volver un poquito, digamos, al tema de los murciélagos. Yo sí pienso, posiblemente, de que, digo posiblemente porque cada vez hay datos más confusos, pero de que esta epidemia viene de los murciélagos. Y el tema es por qué lo relaciono con el sistema alimentario agroindustrial y particularmente con la pecuaria industrial. El tema es que este tipo de cría intensiva en grandes superficies, con miles a decenas y hasta cientos de miles de animales hacinados en grandes extensiones, es un criadero de virus y bacterias resistentes, o sea, de virus infecciosos, como puede ser y de bacterias resistentes. Eso es estructural y además es algo que se ha aumentado enormemente en las últimas 2 décadas, en parte, por ejemplo, en México y países similares debido a los tratados de libre comercio que permitieron que grandes empresas se vinieran a instalar porque tenían más facilidades aquí, porque tenían menos regulaciones, porque nadie miraba. Eso por un lado. Pero en otros lugares, por ejemplo, como en Brasil y todo eso, porque crece porque es una de las grandes industrias. Entonces, ¿qué pasa? Estos son lugares encerrados, hacinados, verdaderas ciudades de puercos, por ejemplo. Claro, verdaderas ciudades de cuerpo. Cuando acá en México surge la gripe porcina en el año 2009, justamente Granjas Carroll, que es en donde se identifica, digamos, cerca de Granjas Carroll, el paciente cero de la gripe porcina en México. En ese lugar nada más, lo que los cerdos esos, digamos, los excrementos de los cerdos de Granjas Carroll equivalían a una ciudad de más de 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, claro, es realmente, digamos, así como un centro estacionario, así, en donde hay una cantidad de individuos genéticamente muy uniformes, porque tampoco es que hay una gran diversidad, sino que todos tienen un componente genético muy similar, porque no vienen de una cría natural, sino que en general vienen de inseminación, etcétera. Entonces, esto hace que cualquier virus o bacteria que llegue ahí, primero se va a encontrar con muchas otras cepas. Y eso, además, la gran cantidad de individuos hacinados con sistemas inmunológicos muy debilitados, hace de que se puedan reproducir rápidamente. Por eso yo les llamo una fábrica. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice, o sea, esto está claro, ya hace más o menos unos 10 años decían que el 61% de todas las enfermedades infecciosas nuevas eran de origen zoonótico. Y en la última década, y esto es antes del COVID, ya tiene varios años, dicen que es hasta el 75% es de origen zoonótico, es decir, que tiene origen animal. Ahora, la gran mayoría de estas tienen también su origen o directamente o a través de, por ejemplo, animales silvestres que se juntan con animales domésticos, pollos, cerdos, vacas. Y eso se relaciona con otro tema que tú has trabajado muy extensamente, el cómo los procesos de urbanización y de industrialización de la agricultura van sobre los hábitats de ciertas especies que con el impacto de estos procesos de industrialización se transforman.
Exactamente, porque las causas no son solo directamente del sistema alimentario industrial o de la pecuaria, sino también de la expansión, de la destrucción de los hábitats naturales, ¿no? Digamos que muchos de los, una parte grande de los, no todos, de los nuevos virus provienen de animales como murciélagos, mosquitos también, civetas, pangolines, que son animales que nunca habíamos oído, pero que ahora todos ya hemos oído, que son expulsados de sus hábitats naturales. Y al ser expulsados de sus hábitats naturales por destrucción de los hábitats, fundamentalmente por deforestación o por otro tipo de destrucción, por avance, por ejemplo, de proyectos como megamineros, carreteras, etcétera. Bueno, esos salen y al salir se encuentran, por un lado, con grandes monocultivos, lo cual les hace fácil, digamos, salir y reproducirse, pero por otro lado, justamente con hacinamiento también en las ciudades y en los márgenes de las ciudades, que es otra forma, digamos así, de criadero industrial, porque también hay condiciones de mal sistema inmunológico, o sea, debilitado sistema inmunológico, donde hay hacinamiento, etcétera. Entonces, o bien llegan a zonas rurales donde hay estas grandes extensiones de cría, y entonces de ahí transmiten a los animales domésticos algunos de estos virus que estaban contenidos en el ecosistema, porque no era que no existieran, sino que están contenidos, o sea, todos los seres vivos tenemos una cantidad enorme de virus y de bacterias con las que convivimos de una manera u otra. Es un ecosistema. Es un ecosistema, sí. Tenemos hasta material genético de bacterias y de virus desde hace mucho tiempo, porque además los virus, que ahora los vemos como algo muy negativo, en realidad tienen un papel muy importante en la evolución de las especies. Entonces, esta capacidad de saltar de una especie a otra es una capacidad para poder mutar, digamos, dentro también de las especies. Entonces, esto que, digamos, contenido en un ecosistema en donde hay, digamos, aspectos positivos y negativos, finalmente se llegan a un equilibrio, se desequilibra totalmente, llegan a estos lugares que nunca habían existido antes, con todos animales genéticamente uniformes, hacinados, muy débiles, digamos, del sistema inmunológico, y claro, encuentran para siempre, porque además el COVID es el que conocemos, todos los otros que están en este momento desarrollándose y que afectan a animales o que no sabemos que están afectando humanos, pero el COVID es una de ellas. Esto nos lleva al problema de la alimentación también. ¿Cómo ha cambiado los patrones de alimentación alrededor de la agricultura industrial y de las grandes cadenas distribuidoras de alimentos, creando grandes problemas de salud? Claro, eso bueno, eso es fundamental. O sea, ha sido muy rápido. Vamos a hablar de los últimos 20, 30 años, aunque empezó antes el proceso en donde se acelera el que la mayor parte de la comida que ofrece la cadena industrial de alimentos, sea la comida, o sea, animal o vegetal, es una comida que está altamente industrializada, que tiene una gran cantidad de agroquímicos, agrotóxicos y conservadores y diferentes cosas para que pueda venderse en las grandes superficies, para alargarle la vida, además, digamos, para que pueda tolerar todos los procesos a lo que la someten. Y esto es una oferta de comida de bajísima calidad, que por supuesto también hace de que en este momento, si es que hay una pandemia que ya hace décadas que existe, es la pandemia, por ejemplo, de diabetes, que es una de las principales causas de muerte en el planeta. Digamos, no les llaman pandemias, ¿no? Pero son las principales causas de muerte, todas las cardiovasculares, muchísimas relacionadas al sistema digestivo, cánceres del sistema digestivo, todo eso tiene que ver con la cadena agroindustrial de alimentos. Estamos hablando también de cómo el sistema inmunológico se ha venido debilitando por la acción masiva de antibióticos que o comemos o que nos autorrecetamos o que se recetan. Ahí está esta acción de las compañías farmacéuticas. Claro, es la acción de las compañías farmacéuticas porque es una gran ganancia, pero bueno, hace por ejemplo 20 años la mayor parte de las compañías farmacéuticas estaban asociadas a las agrícolas, ¿no? O sea que es una cosa que nos hemos ido como olvidando porque se han ido disociando por razones comerciales, pero siguen unidas. Y por ejemplo, en el tema de antibióticos, la Organización Mundial de la Salud en el 2007 hace un informe en donde le pide a las industrias porcícola, avícola
piscícola y ganadera bovina, digamos, que ya no usen tantos antibióticos en la cría animal, porque el 80% de los antibióticos que se usan en el mundo se usan para la cría pecuaria y la mayoría no se usan por enfermedad, sino que se usan para engorde. Entonces, esto es lo que ha producido otro de los principales problemas de salud en el mundo que tiene identificado la OMS, además de los virus emergentes, digamos, tiene identificado la resistencia a los antibióticos y está directamente otra vez relacionada a la pecuaria industrial, ¿no? Quería agregarte una cosa de eso, que antes decíamos de la destrucción de los hábitats y alguna gente, por ejemplo, cuando yo he hablado me preguntan, ¿pero qué tiene que ver eso, digamos, qué tiene que ver la cría de cerdos con la destrucción de los hábitats? Tiene todo que ver, porque la deforestación es el principal factor de destrucción de hábitats, es el principal, que puede ser o por megaproyectos o que tienen que ver con las ciudades, etcétera, pero la principal, según la FAO, es la deforestación por avance de la frontera agrícola y dentro de la frontera agrícola de la frontera pecuaria. Entonces, en América Latina, el promedio es 70% de la deforestación tiene que ver con el avance de la frontera agrícola industrial y en países como Brasil hasta el 80%, fundamentalmente la pecuaria industrial, ¿no? Lo vimos el año pasado con los incendios, por las quemas, digamos, de todo eso. Entonces, por todos estos lugares, el sistema alimentario agroindustrial y la pecuaria industrial están detrás de esta crisis y no se está hablando como que realmente esa es la causa. Entonces estamos en un enfoque de emergencia sin entender que en este mismo momento se están gestando otras pandemias, porque está todo intacto el sistema ese, digamos, ¿no? Una pandemia que puede crecer alrededor de la destrucción de los sistemas de salud en la mayoría de los países, excepto en países como Cuba, que lo ha fortalecido y que puede enfrentar la crisis y brindar solidaridad a más de casi 30 naciones, ¿no? Claro, es exactamente como lo dices, o sea, por un lado está el motor, digamos así, de la cría y de la ganadería y la agricultura industrial, y por otro lado la devastación de los sistemas de salud que tienen que atender a toda esa gente con sistemas inmunológicos ya debilitados, pero también con epidemias de obesidad, con epidemias de diabetes, como decía antes, de hipertensión, de otras cardiovasculares. Y esos sistemas han sido devastados. Y Cuba, por ejemplo, es un ejemplo de todo lo contrario de esto, digamos, ¿no? O sea, Cuba, siendo una pequeña isla, no solamente tiene un sistema de salud que le llega a la gente, sino que además es preventivo y que hace que además la gente es uno de los únicos países en el mundo en donde la gente tiene facilidad para irse a vivir al campo y está promovido para justamente producir alimentos para su propia población. Algo que Cuba no solamente nos ha dado el ejemplo en esta pandemia por la solidaridad enorme que ha mostrado, mandando médicos a donde se necesita y donde ha podido, sino que además mostrando que es un país que tiene las herramientas para enfrentar, digamos, emergencias, que está basado en una alimentación de su propia población, ¿no? Que le da de comer a la gente y que además también le da trabajo y le da incluso vivienda. ¿Te parece si hacemos una pausa aquí en Cuba? Muy bien. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la maestra Silvia Ribeiro, investigadora del grupo ETC, articulista del periódico La Jornada. Silvia, antes del corte nos explicabas la experiencia cubana, sí, abuelo de pájaro. Habíamos hablado de la destrucción de los sistemas de salud pública en todo el mundo. Y esto nos lleva entonces a la pregunta de, en esta crisis, ¿quién gana? Porque, digamos, en el capitalismo hay algunos que no dan, como decimos en México, patadas sin guarache. ¿Qué sectores empresariales estarán ganando? ¿Las farmacéuticas, la industria informática? Bueno, solo para conectar con lo anterior, vamos a decir que las industrias de agroalimentación, pese a lo que nos quieren hacer creer de que van a perder mucho y todo eso,
sin haber cuestionado el sistema, justamente están demandando en muchos países que las deben apoyar porque son las que tienen que ver con la alimentación, lo cual es falso, si tienen que ver con un tipo de alimentación a un pequeño porcentaje de la población. Después podemos volver a eso si hay tiempo. Las que verdaderamente están ganando en grande son las plataformas digitales, las grandes plataformas digitales y no todas. Por ejemplo, no Uber, no Airbnb, pero sí Amazon, pero sí Apple, o sea... El capitalismo informático. El capitalismo informático, pero las 7 grandes que dominan más del 70% del mercado, que son las GAFAM, se lo digo para que se los acuerdes, que son Google, que ahora ya es Alphabet, pero Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. No están en orden de como fácil de recordar. La más grande de todas es Amazon y le sigue Microsoft. Esas y 2 chinas, Alibaba y Tencent. Entre esas 7 manejan más del 75% del mercado mundial de plataformas digitales. Plataforma no es solo lo que usamos para comunicarnos, también es para el comercio electrónico y todo eso. Bueno, con todo esto han ganado enormemente, también algunas plataformas mucho más chicas, pero que estaban ahí, como Zoom y otras, ¿no? Entonces, Zoom, perdón. Entonces... y las formas de comunicación que estamos usando ahora en la cuarentena y todo eso. Esas son las que han ganado, ya estaban entre las de mayor capitalización de mercado, no las que tienen más capital, sino las que tienen mayor capitalización y las que tenían más dinero, digamos, en la mano, y ahora tienen mucho más, esas 7, a partir de la pandemia. Por el negocio de los datos. Por el negocio de los datos, porque la gente, como no puede salir, compra a través de las redes electrónicas. El año pasado Amazon superó a la empresa más grande del mundo en general, que es Walmart, y es la empresa más grande del mundo en capital, pero además también era la empresa más grande del mundo en venta a minoristas, y Amazon ya la superó en ventas minoristas. Y con esto, digamos, no solo la ha superado, sino que la ha pasado por mucho. Entonces, por un lado, por este requerimiento, también por la comunicación. Y el negocio de todas estas plataformas es que, en general, los usuarios, los que se supone que somos los que usamos las plataformas, no pagamos, y hasta parece que fuera cómodo, que te traen las cosas a tu casa y todo eso. En realidad ellos de lo que viven es de la acumulación de datos, que durante esta pandemia ha sido impresionante, porque ha sido apurar la conexión que ya existía entre todos estos datos, y además que, por ejemplo, en países como China, pero no solamente, para controlar la epidemia, obligaron a que toda la gente en sus teléfonos tuviera una aplicación que es como un semáforo verde, rojo y amarillo, para ver si podía salir o no de su casa, lo cual significa un enorme control, claro, de la población, que además en China está conectado a cámaras, pero también en Rusia, en varias partes, como en Moscú está en el mismo nivel, pero también lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Argentina, lo está haciendo Brasil. O sea, hay muchos más que estos países usando aplicaciones que se supone que son para ayudar a la gente a la que no se contagia, pero ya los grandes competidores de sistemas informáticos que son Apple y Google para teléfonos, ya tienen un acuerdo de colaboración para ofrecerle a todo el mundo un sistema para que todos bajemos voluntariamente una aplicación en cualquier sistema que usemos, sea Apple o Android, y que, que ellos se supone que sin saber tu nombre pueden decir si estuviste o no en contacto con alguien que podría haber tenido esto. Esto no vuelve para atrás. O sea, una vez que lo tienen, que tienen todos esos datos y todo eso, no importa si tú les dijiste que tú te llamabas Luis Hernández, porque ellos ya lo saben, por el ecosistema de datos que existen, ¿no? O sea, una iniciativa de llevar educación a distancia como la de que se está impulsando desde la Secretaría de Educación Pública en México, que obliga a los maestros a utilizar Google para tener las herramientas para impartir esa educación, implica que se le está regalando a Google toda esa información de los maestros, de los contenidos informativos, de sus alumnos, etcétera, etcétera. Claro, eso es brutal, además de que, por supuesto, está absolutamente no regulado en el mundo. O sea, nosotros cuando hablamos de las digitales, que son las que han ganado en la pandemia, son las que
Es un tipo de capitalismo que es el capitalismo más no regulado de todos los rubros industriales del capitalismo. O sea, nadie sabe, son las propias empresas que tienen una enorme huella ambiental y climática, que es otro tema, digamos, no son etéreas, todos los aparatos, la energía que utilizan y todo es enorme, sino que además se están apropiando, por ejemplo, de los datos de los niños, de los sistemas de educación, ahora con el tema de la pandemia, de los datos de salud, de muchísima gente, se supone que para colaborar, pero todo eso queda en manos privadas y en poquísimas manos privadas, son muy pocas, y son dos regiones, son Estados Unidos y China, que básicamente están acumulando en sus nubes informáticas todos estos datos. Y los datos son el motor de estas empresas. Con lo que han hecho dinero es con nuestros datos colectivos y nuestros datos individuales. Y con eso han manejado elecciones, como lo que pasó con Cambridge Analytica, con el Brexit y no sabemos en cuántas cosas más. Han manejado, y es lo principal, más todavía que el control de los estados, digamos así, por supuesto les interesa, lo quieren tener, pero lo que más les interesa, porque estamos en el capitalismo, es el control de las preferencias de consumo, de los lugares, de las regiones, y cómo impulsar a la gente a que consuma ciertas cosas, que es en este momento lo que más están desarrollando, ¿no? ¿Y las farmacéuticas son ganadoras o perdedoras? No, las farmacéuticas definitivamente están ganando también, son los tres sectores que más ganan, o sea, las informáticas, las farmacéuticas, y le vienen atrás todo el sistema alimentario agroindustrial, pese a sus pérdidas. Y las farmacéuticas viven de las epidemias y de las pandemias. ¿Viven de las...? Sí, viven. Son como vampiros, energéticos que le chupan... Claro, las farmacéuticas viven de las enormes ganancias que hacen con la privatización de la salud y de los medicamentos. O sea, son de los sectores industriales que tienen un retorno de ganancia mayor de todos los sectores industriales. Viven de la privatización de la salud, o sea, y de la privatización a través de patentes, que es una forma de privatización para que los medicamentos no estén disponibles. Y ahora, por ejemplo, por supuesto está pasando lo mismo. O sea, se acaba de anunciar, qué casualidad, Trump ya dijo que un medicamento, un antiviral de Gilead Science, que es el Remdesivir, que se puede aplicar, digamos, y ya se sabía, aquí también en México ya habían informado, hay varios antivirales que podrían tener efecto, pero están todos patentados. Entonces, hay que mover a toda la Organización Mundial de Comercio para hacer excepciones sobre esto, que no quieren hacer además, pero que bueno, vamos a decir que vayan a hacer alguna excepción, de todas maneras no va a estar en el sector público. Y volvemos a Cuba, por ejemplo, que en Cuba sí está en el sector público. Entonces el sector público ve cómo recuperar el costo que tiene, por ejemplo, un medicamento. En este caso no es el costo, es la ganancia, es la empresa, es la patente. Entonces, por supuesto que son empresas que están ganando con la pandemia. Detrás de la búsqueda para una vacuna para enfrentar el COVID-19, nos venden la presencia de varios filántropos, ¿no? Especialmente de Bill Gates, ¿no? Claro. Financiando. ¿Cómo está esta relación, Silvia, entre ese supuesto mundo de la filantropía y en este caso específico la búsqueda de soluciones? Bueno, esa es una relación extraordinariamente perversa para mucha gente. Es perversa. O sea, Bill Gates en este momento es uno de los 8 hombres más ricos del mundo, que juntos tienen más dinero que la mitad más pobre del mundo. Tiene más dinero que 3.400 millones de personas en África, Asia y América Latina. Entonces, esos 8. Él es uno de ellos. En este momento, el más rico del mundo es el dueño de Amazon. El segundo es Bill Gates. Bezos. Entonces, sí, Bezos es el primero. El segundo es Bill Gates. Sí. Y Bill Gates, todo este dinero que él dice que está aportando tiene que ver, eso no lo nombré antes, con que las digitales son las mayores evasoras de impuestos del planeta, porque con el tema de que son digitales y que están en todo el mundo, ¿dónde se les ponen impuestos? Entonces tienen un nivel de evasión de impuestos que Oxfam acaba de estimar, que es del orden de miles de millones de dólares en todo el mundo. Entonces, por un lado,
con eso, en lugar de pasarlo a través de los sistemas públicos, hacen de eso un negocio privado y aparece como que te lo están dando en filantropía. Pero en realidad están dirigiendo la investigación a cosas que a ellos y a sus empresas les vuelven a resultar una nueva ganancia. Entonces, por ejemplo, y además de que, digamos, en el caso de Bill Gates, él ha promovido los transgénicos, los mosquitos transgénicos, los transgénicos de última generación, en África, por ejemplo, diciendo que son para la malaria cuando no hay ninguna prueba de que realmente eso va a funcionar. Pero lo mismo están haciendo ahora, digamos así, al promover ciertas formas de salud, promueven vacunas o promueven cierto tipo de tecnologías en lugar de lo que hay que hacer, que es la prevención a través de la alimentación sana, a través de sistemas que le den trabajo y que le den buena comida descentralizada, local, fresca, nutritiva, como es la comida campesina. O sea, en lugar de todo eso están diciendo, no, nosotros desde arriba vamos a controlarlos a todos, saber quién necesita qué, son nuestras empresas. Y las relaciones que tienen con las pocas farmacéuticas y de agronegocios en las que todas ellas están relacionadas, ¿no? Hay cientos de millones de personas en el mundo para los que la pandemia ha representado la quiebra y más pobreza, la que tenían porque vivían en la informalidad económica ya. Pero hay también otros sectores empresariales que están en crisis, las líneas aéreas, la industria turística. ¿Quiénes dirías tú que son los más afectados? Sí, definitivamente la industria turística y las líneas aéreas, sin ninguna duda. También ha habido una fuertísima caída de las petroleras, pero eso va a ser, se van a recuperar, sobre todo porque son dueños del mundo, entonces, digamos, van a hacer lo posible para que todos les paguemos sus pérdidas, digamos, ¿no? Sí, yo creo que tienes razón, que la industria turística posiblemente va a ser una de las más afectadas y eso está cambiando toda la faz del mundo, digamos, ¿no? ¿El mundo cambió con esta pandemia para no volver a ser el mismo, Silvia? Yo creo que sí, pero quiero decir que el capitalismo va a ser una debacle peor que esta crisis, sacando y robando recursos públicos y tratando de evitar de que lo público vuelva a tener un lugar más amplio, número uno, y tratando de evitar lo que es lógico, que es que realmente la globalización capitalista no ha sido buena, no ha traído beneficios, o sea, ha traído muchos más problemas que beneficios. Entonces, nosotros lo que necesitamos es volver a economías mucho más localizadas, más descentralizadas, pero que además, sobre todo, en donde haya un elemento básico de justicia social que tiene que ver con el trabajo, los derechos. Y paradójicamente esto es lo que previene las pandemias, porque en esos sistemas en donde hay mejor alimentación, donde la gente no depende tanto de que lo empleen o de las maquilas, etcétera, sino que depende de su propio trabajo o de fuentes en donde puede controlar a través de lo público, digamos, eso es lo que hay, eso también ha salido, digamos, en esta pandemia y es por lo que tenemos que luchar, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras, por Telesur. Hasta la próxima.